Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde la historia y la memoria se encuentran para conversar. Yo soy Luis Hernando Ramos Vázquez, estudiante de la licenciatura Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Y en este podcast quiero presentarles Historia y Memoria, Encuentros y Desencuentros. En este podcast exploraremos cómo el pasado vive en el presente, desde las voces, los territorios, las emociones y los testimonios que no se olvidan, sino que se mantienen a través de los años, en la retina de miradas tristes y esperanzadas, en los recuerdos marcados por el dolor, el miedo, las ganas de olvidar y también de darlo todo a conocer, para que no se vuelva a repetir. Como objetivo general, presentamos analizar los vínculos entre memoria colectiva, exclusión social y responsabilidad institucional en América Latina, visibilizando cómo las disputas por el pasado configuran sentidos de pertenencia, ciudadanía y derechos humanos en contextos de desigualdad y transformación en el presente inmediato. Nuestros objetivos específicos son, primero, explorar cómo las memorias colectivas actúan como vehículos de inclusión cultural y expansión del nosotros, frente a procesos históricos de exclusión económica y política. Objetivo específico número 2, examinar el papel de las instituciones, especialmente el Estado, el sistema educativo y el ámbito cultural, en la incorporación, silenciamiento o disputa de las memorias del pasado en procesos de democratización y transformación. Nuestras ideas centrales son historia y memoria. La historia como disciplina busca reconstruir el pasado con rigor documental. La memoria, en cambio, emerge desde lo afectivo, lo comunitario y lo político, como forma de resistencia y reivindicación. Número 2. Exclusión y pertenencia. El podcast aborda cómo las memorias de comunidades desplazadas, racializadas o empobrecidas disputan los silencios de la historia oficial y amplían los sentidos de todos nosotros. Tercero. Educación y transformación. Se reflexiona sobre el papel de la educación en la construcción de ciudadanía y en la transmisión crítica del pasado, reconociendo los límites y posibilidades de las reformas históricas. Número 4. Responsabilidad institucional. Se analiza cómo el Estado, la escuela, la justicia y la cultura han incorporado o negado las memorias del pasado en sus prácticas y qué implicaciones éticas tiene esto en el presente. Las complejas relaciones entre exclusión, memoria y comunidad en el contexto latinoamericano contemporáneo, en un mundo marcado por la coexistencia de cambios vertiginosos y estructuras rígidas, se generan procesos de desarraigo que paradójicamente impulsan una búsqueda renovada de pertenencia. Esta tensión entre desarraigo e identidad se expresa en la necesidad humana de formar parte de una comunidad significativa, entendida no solo como espacio afectivo, sino como ámbito político, que otorga sentido a la acción y a la palabra, tal como lo plantea Hannah Arendt. Desde esta perspectiva, la memoria colectiva se presenta como un vehículo para ampliar los sentidos de pertenencia y disputar las narrativas oficiales que han legitimado históricamente la exclusión. En América Latina, donde la desigualdad económica y la polarización social persisten a pesar de los avances democráticos, la exclusión no solo se manifiesta como pobreza material, sino como negación del reconocimiento político y simbólico. La memoria, en este contexto, se convierte en una herramienta para visibilizar estas exclusiones y construir comunidades de sentido que interpelen tanto al presente como también al pasado. También resaltamos el rol ambivalente del Estado y sus instituciones,
que pueden ser tanto reproductores del silencio como agentes de incorporación de memorias en procesos de justicia y democratización. La investigación en este campo, lejos de ser neutral, implica un compromiso ético, político y emocional por parte de quienes la realizan. Se trata de una práctica situada, atravesada por afectos, tensiones y disputas, que requiere articular rigurosidad analítica con responsabilidad social. También destacamos la importancia de construir agendas de investigación abiertas, comparativas y relacionales, que dialoguen con los actores sociales comprometidos con la ampliación de derechos y la lucha contra la impunidad. En este sentido, la memoria no es solo objeto de estudio, sino campo de acción y también de transformación. A continuación, escucharemos el testimonio de una de nuestras compañeras que ha querido participar en este podcast con nosotros. Me llamo Carmen, nací en el Salado Bolívar. Cuando era niña, en la escuela nos hablaban de los próceres, de las batallas por la independencia, de los presidentes, pero nunca nos contaron lo que pasó aquí, en nuestro pueblo. Nunca se mencionó la masacre. Era como si no hubiera existido, como si el dolor no tuviera lugar en la historia. Mi abuela, en cambio, sí hablaba de eso. Me contaba cómo se escondieron en el monte, cómo los rezos se mezclaban con los gritos. Ella decía que recordar era una forma de resistir, pero también decía que había que tener cuidado porque recordar podía traer problemas. Cuando crecí, me uní a un grupo de mujeres que bordamos la memoria. En cada puntada íbamos contando lo que nos pasó, lo que no está escrito en los libros, lo que no sale en los discursos ni en las plataformas digitales. Ahí entendí que la historia tiene silencios y que la memoria es una forma de llenar esos grandes vacíos. Hoy, cuando veo a los jóvenes del pueblo preguntando, grabando, escribiendo, jugando, siento que algo está cambiando, que la memoria está encontrando su lugar, pero también veo que hay quienes prefieren olvidar, que dicen que eso ya pasó, que no hay que recordar. Ahí está el desencuentro entre los que quieren sanar y los que quieren callar. Yo creo que la memoria no solo es recordar, es reclamar, es decir, esto pasó y esto nos pasó a nosotros y merecemos que el mundo lo sepa. La historia como disciplina se ha definido de múltiples maneras, pero todas coinciden en que se trata de una forma de investigación sobre el pasado humano. No es simplemente una acumulación de datos, sino una práctica intelectual que busca comprender lo que ocurrió y por qué ocurrió. A partir de rastros, documentos, esta actividad implica una relación compleja entre el sujeto, el historiador, y el objeto conocido, el pasado, lo que abre una serie de interrogantes epistemológicos. ¿Es la historia una ciencia? ¿Qué tipo de verdad produce? ¿Cómo se diferencia de otras formas de conocimiento? Desde Heródoto hasta Collingwood, la historia ha sido concebida como una forma de pensamiento que consiste en formular preguntas y buscar respuestas racionales. El historiador no observa directamente los hechos, sino que los reconstruye mediante fuentes sometidas a una crítica rigurosa, externa e interna, que exige habilidades técnicas, idiomáticas y analíticas. La historia, entonces, es un conocimiento indirecto, inferido, que se construye con conciencia. En este marco, se distinguen dos significados del término historia como proceso objetivo, es decir, los hechos que ocurrieron independientemente del observador, y como narración historiográfica, que corresponde al trabajo del historiador al interpretar esos hechos. Esta distinción revela que la historia no existe sin el ser humano, ya que es él quien le otorga sentido, conciencia y un propósito. El concepto de historia también se ha debatido entre su carácter artístico y científico. La figura de Clio, musa de la historia, evoca su dimensión estética y narrativa, mientras que las teorías idealistas y positivistas intentan definir su estatuto epistemológico. La teoría idealista considera que la historia es una ciencia concreta que permite comprender verdades individuales mediante la empatía con los sujetos del pasado.
En cambio, la teoría positivista busca integrar la historia dentro del paradigma científico general. Mucho más allá de estas posturas, la historia se caracteriza por ser científica, humanística, racional y reveladora. Científica porque inicia con preguntas y se apoya en fuentes verificables. Humanística porque se ocupa de las acciones humanas en contextos específicos. Racional porque sus respuestas se fundamentan en testimonios y evidencias. Reveladora porque permite al ser humano comprender lo que ha sido y lo que es. A continuación, escucharemos el testimonio de uno de nuestros compañeros. Me llamo Juan, soy estudiante de historia en Cartagena. Hace unos meses decidí investigar sobre una huelga campesina que ocurrió en los Montes de María en los años 70. Mi abuelo me hablaba de ella, decía que fue importante, que hubo represión, pero que nadie quería hablar mucho del tema. Fui al archivo municipal, busqué en los periódicos, en los registros oficiales, nada, como si no hubiera pasado. Pero en el barrio la gente sí recordaba. Me contaron de marchas, de detenciones, de miedo. Me mostraron una foto vieja, medio rota, donde se veía a mi abuelo con un cartel. Esa imagen fue mi fuente. Ahí entendí que la historia no siempre está en los libros, que el historiador no solo busca documentos, también escucha, interpreta, pregunta. Que la historia no solo es lo que pasó, sino lo que alguien decidió contar y lo que otros decidieron callar. Hoy sigo investigando, no para saberlo todo, sino para preguntar mejor, para que esa huelga, esa foto, ese recuerdo no se pierdan, porque si no lo contamos, ¿quién lo hará? A lo largo de este recorrido, hemos explorado los encuentros y desencuentros entre historia y memoria en el contexto colombiano y latinoamericano. Hemos visto cómo la historia como disciplina busca reconstruir el pasado con rigor, mientras que la memoria emerge desde lo afectivo, lo comunitario y lo político, como vehículo de resistencia y pertenencia. Ambas se entrelazan en la tarea de comprender quiénes somos, qué hemos vivido y qué queremos transformar. Desde las reformas educativas del siglo XIX hasta los debates contemporáneos sobre exclusión, ciudadanía y derechos humanos, la historia nos ha mostrado que los problemas del presente tienen raíces profundas, pero también nos ha enseñado que cada generación debe encontrar sus propias respuestas, sin repetir mecánicamente el pasado ni idealizarlo. La historia no ofrece recetas, pero sí lecciones. La memoria no garantiza justicia, pero sí exige reconocimiento. Como plantea Jaramillo Uribe, la historia puede no resolver todos los problemas, pero sí ayudarnos a pensar y vivir mejor. Nos permite entender los procesos que nos han formado, los silencios que nos han marcado y las luchas que nos han sostenido. Nos invita a leer el pasado con espíritu crítico, reconociendo que la verdad histórica no es única ni definitiva, sino construida desde múltiples voces y perspectivas. Este podcast ha sido un intento por abrir ese espacio de diálogo, donde la historia académica se encuentra con la memoria viva, donde los archivos se cruzan con los testimonios y donde el conocimiento se convierte en herramienta para la acción ética y colectiva. Porque recordar no es solo mirar atrás, es también decidir cómo queremos avanzar. Ha sido un placer haberlo compartido con ustedes. Referentes teóricos: Mark Bloch, Introducción a la historia como ciencia del hombre en el tiempo. Jaime Jaramillo Uribe, ¿para qué la historia? Reconstrucción crítica del pasado para comprender el presente. Elizabeth Helling, Memorias en conflicto, la memoria como campo de disputa y construcción de sentido. Hannah Arendt, Los derechos del hombre, pertenencia política como condición de humanidad. James Book, Communities of Memory, identidad, deuda y responsabilidad en la memoria colectiva. Michel Biechiorca, El espacio del racismo, exclusión simbólica y social en contextos históricos. Luis Fernando Sánchez, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Historia como forma de pensamiento crítico. David Musnell,
Colombia, una nación a pesar de sí misma, tensiones entre proyecto nacional y exclusión estructural. José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, Desigualdad y Desarrollo.